Bueno, pues ahí tiene la información y como ha estado avanzando todo este proceso de la reforma al Poder Judicial, ya hay un dictamen que recibió o que tuvo más de 100 modificaciones, como se informó al inicio de esta semana, que aún tendrá más modificaciones en la Comisión de Puntos Constitucionales. Para hablar de eso, le doy la bienvenida al diputado integrante de esa comisión, Hamlet García Almaguer. Hamlet, ¿cómo estás? Pablo, buenas noches. Buenas noches. Un saludo a toda la audiencia de Capital. Qué bueno que estás por acá porque, bueno, cuéntanos un poquito de qué van estas modificaciones. Ya hay avances y se ha informado un poco sobre esta reforma, sí, pero hay temas que a mí sí me generan todavía dudas. Lo primero es cómo funcionaría la designación de candidatos. Ya vimos, por ejemplo, una primera boleta en la que habría 92 personas y de ahí las personas que voten, quienes votemos, tendremos que elegir a 5 mujeres y 4 hombres en el primer domingo de junio del 2025. Correcto. ¿Cómo funcionaría la designación de esos candidatos? Bien, bueno, este es un dictamen de 284 páginas, es público, está a disposición de la audiencia. Recoge muchas de las impresiones, inquietudes, inconformidades que fueron expuestas en los foros de Parlamento abiertos, si quieres las vamos desglosando, relacionada con la elección de ministros de la Corte. En los foros decían que los nombramientos podían ser políticos e incluso partidistas. Me llamó la atención que no distinguen los ponentes, muchos de ellos pues abogados y jueces incluso, no distinguen entre el partido político y el poder público, hablando tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Por cierto, en su mensaje del Teatro Metropolitan, pues la doctora Sheinbaum ya estableció también ahí una línea en ambas esferas. La personal, cuando dijo, pues ahora estoy para todos los mexicanos, no para un partido, y la segunda, cuando comedidamente sugirió al partido político que se reformaran los estatutos para establecer una franca división entre las tareas partidistas y las tareas de gobierno, donde seguramente incluirá algunos aspectos parlamentarios. Bien, para reforzar esta independencia se establecieron sistemas similares a los del Instituto Nacional Electoral. Tuvimos un órgano colegiado, un comité técnico que fue el que revisó los perfiles. Revisaron los currículums, la trayectoria, los ensayos de quienes aspiraban a ser consejeros del INE y les realizaron entrevistas. Tendremos entonces este comité técnico que podrá realizar esos análisis respecto de los aspirantes a ser ministras y ministros de la Corte. Se garantiza la paridad, por eso está este sistema de 5 mujeres y 4 hombres, de tal forma que pues, se logre esa integración. Muy importante. En nuestras condiciones actuales, nuestra práctica electoral es un ciudadano, un voto. Eso está por cambiar, porque en este momento tendrías un ciudadano con 9 votos, en el caso de la Corte. ¿Por qué? Porque de esta manera se garantiza de nueva cuenta la paridad. Si no, podrías correr el riesgo de que la mayoría de los electores, como tradicionalmente ocurre, se carguen hacia el género masculino y las mujeres que lleguen a la Corte llegarán con menos sufragios. Así podrá establecerse un parámetro muy similar entre quienes lleguen por género femenino y masculino. Será entonces en ese orden y pues los electores tendrán la última palabra. Ese es el mecanismo, el que vieron en el proyecto de boleta que presentó Luisa María en la mañana. Oye, pero yo he visto que hay personas que dicen que se van a elegir por tómbola. ¿De qué va esto de la tómbola? Bueno, si hay muchos perfiles que reúnan las características adecuadas para ser jueces, para ser magistrados, se requiere pues reducir la lista para que quepan en la boleta electoral y sea una decisión más sencilla para el electorado. De tal forma que si muchas personas reúnen esos atributos, entonces se tendrá que hacer una insaculación en este comité técnico y ellos serán los que avanzarán a la etapa ya de postulación por los poderes y también de ingreso, digamos, a la boleta del órgano electoral. Es ahí la insaculación, por un lado. Por el otro lado, la insaculación será para saber cuál es la primera mitad de los órganos judiciales que se renovarán en 2025 dentro de cada circuito judicial. Ok. También en el dictamen, en este dictamen que se todavía discutirá en la comisión, se menciona que habrá una ratificación a los 9 años de las personas que ocupen alguna, que sean ministros o ministras en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿De qué va esta ratificación? ¿Por cuántos periodos podría ser? ¿Cuál es el tiempo máximo que podría estar una persona en la Suprema Corte de Justicia? Es aplicable para los jueces y magistrados. En el caso de ministros,
En los transitorios se establecen las reglas para que puedan irse en la próxima década. En condiciones ordinarias, los ministros durarían 12 años en el cargo. Esto es superior al promedio que hay en Latinoamérica. Lo de los 9 años es para jueces y para magistrados y está de manera indefinida. Si alguien trabaja adecuadamente, pues que el electorado pueda reiterar su confianza. Es decir, si un juez o una magistrada hace muy bien su trabajo durante 45 años, ¿podrían reelegirla 5 veces en esa ratificación? Sí, claro. Seguramente habrá otros competidores, ¿no? Sí, intentarán llegar al cargo y tal vez tengan otros méritos. Además, es usual que los jueces intenten ser magistrados, que los secretarios intenten ser jueces. Entonces, también hay un ascenso en la carrera judicial. Por ende, se mantiene la carrera judicial, solo que a través del voto del electorado. De acuerdo. También algo que se ha dicho mucho es que se afectará a las y los trabajadores del Poder Judicial, incluso ahora están en paro. ¿Qué dice la reforma sobre las y los trabajadores? Pues está en el artículo 10º transitorio, que forma parte de este proyecto de dictamen. Te quiero decir que la redacción de este artículo, ojalá lo podamos tener en pantalla. Sí, creo que tenemos el artículo 10. Sugerencia de los líderes de los sindicatos. Ahí está. Los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad. Los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que corresponda considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral en los términos que establezcan las leyes o las condiciones generales de trabajo aplicables. Y, si me permites, explico. Primero, aborda tanto al órgano federal como de las entidades federativas, Poder Judicial Federal y locales. Segundo, tiene una garantía presupuestaria, esto casi nunca existe, pero aquí el constituyente le está ordenando al Congreso Federal y al Congreso de los Estados que incluyan en su presupuesto los recursos para garantizar los derechos laborales. Tercero, da ejemplos de esos derechos, por ejemplo, pensiones extraordinarias, apoyos médicos donde entran los fideicomisos y otras obligaciones de carácter laboral. Y aquí abre pues 2 vertientes importantes. Uno son los que establezcan las leyes, ahí están algunos derechos laborales, pero resulta que los trabajadores del Poder Judicial Federal, además de lo que está establecido en ley, firmaron documentos con el Consejo de la Judicatura que se llaman Condiciones Generales de Trabajo. Y ahí, por ejemplo, se les reconoce una prerrogativa para que cada 3 meses reciban el equivalente a un bono de un mes de salario. Okay. Es decir, aunque el año calendario tiene 12 meses, ellos cobran 16 meses al año de salario. Eso es por lo que han estado peleando los actuarios y los secretarios. Un secretario más o menos gana 70,000 pesos mensuales, un secretario de juzgado de distrito. Entonces tienen estos 16 meses, tienen acceso a seguro de gastos médicos privados, tienen acceso a estas pensiones complementarias. Entonces a los trabajadores se les reconocen esas prerrogativas. Yo no hablaría estrictamente de derechos, son beneficios que en muchos lugares no existen. Sin embargo, esto no es aplicable para los jueces, magistrados y ministros de la Corte. Sin embargo, esto también, bueno, más bien hoy hay una doble garantía presupuestaria, ¿no? Porque ese dinero está en los fideicomisos y ese es supuestamente el argumento con el que se sustenta la existencia de los fideicomisos, y también en el presupuesto año con año se contemplan esos recursos, ¿no? Ahora solamente sería en el presupuesto, que es una prerrogativa que muchos trabajadores al servicio del Estado no tienen. No, que prácticamente no tiene ni Obama estos beneficios, ¿no? Entonces, bueno, yo le pregunto a los trabajadores si han leído este artículo 10º transitorio y cuál es la inquietud respecto de sus derechos laborales, porque pues esta redacción claramente les beneficia, no entiendo qué es lo que no les agrada. Oye, Hamlet, y ya para cerrar, decíamos que todavía está sujeto a que se le hagan modificaciones, sí. Se plantea que se dictamine la próxima semana, pero hoy el presidente López Obrador recomendó que se hiciera una modificación para proteger a las personas juzgadoras que atienden temas del crimen organizado. ¿Esa se va a atender? ¿Cómo se va a atender? Sí, es correcto. Primero, este 22 votamos Guardia Nacional y el 26 iniciamos con la discusión de la reforma judicial. Dependerá cuántas modificaciones quiere plantear la oposición para saber si esto lo vamos a discutir en 1, 2, 3, 4 días. Es probable que estemos terminando a horas de que se instale la próxima legislatura el 1 de septiembre. Sobre esta modificación que sugiere el presidente, que me parece muy adecuada, porque además blinda la operación de los jueces que decidan casos de delincuencia organizada y que existen en otros países, tendría que realizarse mediante un procedimiento de reserva. Alguno de los integrantes de la bancada presenta la solicitud de modificación, se discute en la comisión y si es aprobada, pues entonces se incorpora a este dictamen.
Ok, excelente, Hamlet. Pues estaremos pendientes de las modificaciones que se hagan y estaremos en comunicación. Muchas Te agradezco gracias mucho por acompañarnos. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos.